Muy buenas tardes, habla Daniel Cantoni para CRS, su radio comunitaria de San Bernardo. Esta tarde hablaremos con Gabriela Peret, que es la presidente de Unir la Costa, una fracción, una parte del Partido Unir que representa el municipio de La Costa. Muy bien, muy buenas tardes, Gabri. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Dani? ¿Todo bien, corazón? Me alegro que estés bien. Por favor, para que la gente te vaya conociendo, por favor, contanos qué sos, qué hiciste, presentate personalmente, para que la gente tenga noción de con quién está hablando. Bueno, mi nombre es Gabriela Peret. Toda mi vida he trabajado dentro de lo que es la actuación. Soy actriz, profesora de teatro, directora, dramaturga, y casi toda mi vida he transitado esa profesión. Y ahora estoy a cargo de un espacio político que es el de Unir la Costa, que pertenece al partido UNIR, un partido a nivel nacional que funciona desde el año 1989. Dime, ¿vos participaste antes en política en tu juventud? Sí, sí, desde muy jovencita, comencé en el año 1968 participando en la Juventud Peronista y durante muchos años pertenecía al peronismo y después formé parte de lo que se conoció como el grupo de actores peronistas hasta principios de la década del 90, más o menos. Después estuve apoyando a una amiga a finales de los 90 en el radicalismo y bueno, esa fue mi última actividad hasta que vine a la costa. ¿Estuviste, digamos, en actividad política en los años de plomo? ¿Vos llamás los años de plomo a la década del 70? Sí. Sí, sí, por supuesto. Militaba justamente en la Juventud Peronista. Bueno, me alegro que estés con nosotros. Bueno, Con eso sí, quiero decir mucho, sí. ¿no te parece? Sí, 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 fueron años muy aciagos, muy, muy fuertes. Em, Fue muy difícil para aquellos que no queríamos subordinarnos a las imposiciones de los gobiernos de facto, preservar la libertad de nuestro pensamiento y de nuestras actividades y acciones dentro de lo que es una república. En aquel entonces no existía la república porque no estaba dividido en poderes, no se ejercía la democracia. Voté por primera vez en el año 73. La fórmula fue la de Cámpora. Sí. Bueno, y yo tenía ya bastante impregnación dentro de lo que era el peronismo, que devenía de mi familia. Mi abuela materna fue una de las personas que participó en el 17 de octubre del 45. Ella era delegada de una fábrica textil y arengó a sus compañeros para ir a la Plaza de Mayo. Y bueno, mis padres también eran peronistas. ¿Y ahora, cómo se te ocurrió venir acá a la costa? Ya somos ya viejitos casi, y en vez de tener una vida tranquila, en paz, y está bien que con las jubilaciones que se tiene uno no puede ni vivir ni tranquilo, ni en paz, ni cómodo, pero ¿cómo se te ocurrió volver a luchar por un ideal política?
Yo vine acá con la decisión, sinceramente, de descansar. Había fallecido una de mis hermanas, mi hermana Liliana, y para mí fue muy fuerte, muy decisivo, eh, muy decisiva la necesidad de aquietarme, de tener un encuentro conmigo. Yo además, hace muchísimos años, más de 50 años, que busco determinadas respuestas, entender quién soy, cuál es el significado de mi existencia, de la vida. Eh, y vine con la decisión de tener ese encuentro conmigo, porque uno busca en ese camino lo que uno dice, el conocimiento y, y la conciencia de quién en verdad es uno, que no es ni más ni menos que encontrar el significado, el conocerse a uno mismo. Y cuando vine aquí, yo venía de la capital federal, soy nacida en el barrio de Parque de los Patricios. Cuando vine aquí me encontré sinceramente con situaciones que desconocía. Yo desconocía lo que no era tener, por ejemplo, agua potable, lo que no era tener cloacas, lo que, lo que no era tener gas natural, un servicio de salud acorde con las necesidades y las urgencias que puede tener un ciudadano y que depende de la salud pública. Y bueno, me encontré con esa situación y soy una mujer de bastante carácter, de emprendimiento, así que empecé a contactarme con personas que hacían política aquí en la costa, porque entendí que no, la solución no estaba en quedarme en mi casa disfrutando de mi entorno, que es maravilloso. Yo vivo en Costa del Este, pero no estaba la solución ahí. Así que bueno, con los primeros que tomé contacto fue con gente que en ese momento estaba alineado a Pino Solanas. Ujú. Y después, bueno, sentí que tampoco era Pino Solana quien me representaba. Entonces conocí gente de un partido vecinalista de aquí de la costa, tomé contacto con ellos y empecé a participar y comprobé que lo mío era una incomodidad, pero que en casi todo el resto de la costa esa incomodidad se transformaba en dolor, significaba dolor más que incomodidad, carencia, mucha carencia. Así que fui comprometiéndome de a poco y desde el año 2011 participé en ese partido vecinalista hasta finales del 2015. En ese partido vecinalista, ¿con quién estabas? El referente era Marcos García. ¿Cómo fue tu experiencia en ese partido vecinalista? Porque yo, por lo que vos estuviste comentando, ingresaste en la política acá en la costa con todos los impulsos y los sueños de un joven. Y, Sí, y esos sueños se vieron contenidos dentro del partido vecinalista. mm, la verdad que no sentí yo demasiada respuesta con respecto a mis expectativas dentro de lo que era la política. Em, el peronismo propone mucha participación, muchísima participación. Es decir, la ideología se diferencia de la doctrina en algo muy sustancial. La ideología piensa por vos y te dice cómo tenés que pensar y qué es lo que tenés que decir. Te arma los eslogans, entonces vos repetís eso y como decía Goebbels, miente, miente que algo quedará. Y yo buscaba sinceramente una participación donde mi potencial pudiera estar expresado y pudiera sumarse a un proyecto que fuera contenedor
a toda la sociedad, no a una parte que pertenecía a esa agrupación en la cual se reunían los vecinos. Decime, cuando se reunían y surgía alguna inquietud, alguna propuesta, alguna intención de hacer algo, ¿cómo lo trataban el tema dentro? ¿Lo discutían, lo analizaban o bajaba enlatado, digamos? Bien, ya No, por mi forma. la cosa era muy piramidal, las cosas ya venían pensadas y decididas por el referente y 4 o 5 personas que eran las que tomaban las decisiones. Después era muy poco lo que podíamos aportar es decir, intentábamos aportarlo. En la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso personal, yo no era escuchada, no estaba dentro del grupo que podía tomar las decisiones. La política, yo he visto que se maneja mucho de esta manera. Las cosas vienen decididas y bueno, vos tenés que sumarte a lo que organizan otros y a lo que deciden otros, incluyendo también las candidaturas. Nunca fue mi pretensión estar en una lista, por ejemplo. Siempre tuve así como una necesidad de participar en la política como una militante de base, como se le llamaba en el peronismo cuando yo me inicié. Eh, pero bueno, fue bastante dificultoso poder plasmar ideas y que fueran escuchadas esas ideas. Decime, vos venís con un partido que es Unir la Costa. Sí. ¿Y qué es Unir la Costa en sí? Mira, fundamentalmente Unir la Costa es un espacio político eh, que propone en principio una reforma y una modernización en el desarrollo del progreso de la comunidad. Y no solamente a nivel local, también nosotros eh, pensamos que lo debemos hacer a nivel regional. Es un espacio político que está integrado por vecinos de diferentes corrientes, algunos vienen del peronismo, como yo, otros vienen del radicalismo, otros son independientes, se ha sumado mucha gente que nunca ha participado en política, pero con un objetivo común que es mejorar la vida, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Creemos que siempre se puede alcanzar mejores niveles de estándares de vida. Y bueno, esa ha sido nuestra propuesta. Lo definimos, nuestra participación en UNIR la definimos eh, hacer política trabajando las políticas. Decime, vos venías de un partido vecinal donde era una estructura piramidal. En el partido ahora, en el grupo con el que vos estás trabajando, ¿también tiene una estructura piramidal? No, para nada, al contrario, porque era lo que yo sentía y además sabía que había muchos compañeros en ese momento que militábamos juntos que también sentían esa necesidad de que la cosa no fuera piramidal, que la cosa fuera mucho más participativa. Así que definimos el trabajo en unir la costa de una manera absolutamente transversal. La imagen que nosotros damos con respecto a cómo es ese trabajo transversal es eh, que se terminaran las mesas con cabeceras y que trabajáramos en una mesa que fuera redonda, donde no hay antes, no hay después, no hay adelante, no hay atrás, no hay primeros ni segundos. Esa es nuestra manera de trabajar en UNIR. Y todos mirándose de frente. Totalmente. Y todos en una igualdad de condiciones, en derechos y obligaciones, por supuesto. ¿Y cómo distribuyeron, es decir, cuáles fueron los ejes de trabajo dentro Mira, del partido? nosotros somos vecinos, Daniel. Es decir, nosotros experimentamos la realidad en la cual vivimos cotidianamente, es decir, que somos también parte de aquellos que padecemos las carencias o disfrutamos de los logros, ¿correcto? Pero hay que escucharse. Fundamentalmente, el cambio en la política
me parece que debe estar promovido desde ese lugar, desde un lugar de diálogo, de un lugar de consenso. A veces hablan del peronismo de una manera con la cual yo no coincido, porque mi experiencia fue a través de la formación de Perón, de un Perón diferente al que fue del 45 al 55. El Perón que retornó a la Argentina fue un Perón mucho más conciliador, un Perón que proponía el diálogo, eh, y esa fue mi formación política. Eh, entonces, para mí es fundamental el diálogo, el consenso, escucharnos. Eh, Ante una misma situación determinada, vos podés tener una mirada y yo puedo tener otra. Vos podés tener un enfoque de cómo solucionar ese problema y yo puedo tener otro. Creo que en ese intercambio de diálogo está el verdadero enriquecimiento y el verdadero encuentro de las soluciones a los problemas. Bien, eh, cuando cuando tuvieron y juntos trabajando, tuvieron que hacerse una composición de lugar de cuáles eran los problemas que tenían que tratar y cómo enfocarlos y en orden de prioridades. ¿Cómo, cómo, cómo establecieron un orden? ¿Cómo se ordenaron? Porque los problemas son múltiples. Múltiples, de una variedad descomunal. La verdad que sí, tenemos una vastedad de problemas muy particulares aquí en la costa. Primero, lo que yo sentí en un comienzo es que no, se me hacía muy difícil obtener información de cuáles eran los componentes que hacían a una gestión, por ejemplo. A mí siempre me fue muy difícil poder tener una magnitud de cuáles son la cantidad de recursos humanos que tiene la gestión aquí en la costa, tanto sea de personal de planta como de contratados, como de estajistas. Eh, Recuerdo que apenas llegué, quise ver el boletín oficial para verificar a ver cuáles habían sido las cosas que se habían trabajado en el área de cultura, que en realidad es mi área por excelencia. Y en aquel entonces no se publicaba, por ejemplo, el boletín oficial, cosa que yo, a lo cual no estaba acostumbrada. Venía de la capital y eso estaba absolutamente resuelto en la capital. Y después me fui dando cuenta de que la información verdaderamente no estaba a disposición de los ciudadanos. A mí me parece, ese es mi enfoque, esa es mi convicción, ¿no? Si vos te convertís en el administrador de los bienes de un conjunto y ese conjunto deposita en vos sus bienes para que vos lo administres, lo menos que podés tener en el tiempo que transcurre ese manejo de tus bienes es la información, qué es lo que está pasando, cuánto se gasta, por qué se gasta tanto en esto y no en otros temas. Bueno, eso en cuanto a lo que hace al hecho de hacerse una composición del lugar de cómo se manejan las cosas aquí en la costa. Y después los temas fueron surgiendo en mi propia experiencia de vivir aquí, hace más de 10 años, casi 11 años que vivo acá, y veía que había mucha afinidad con mis vecinos, que eran prácticamente las mismas. Si vos me preguntás a mí cuáles son las problemáticas más esenciales, los ejes más esenciales, y yo te diría, por ejemplo, que vivo aquí en zona centro, el agua potable. Es algo que para mí es primordial para una calidad de vida más o menos digna. El tema de las cloacas, el tema de la salud, por ejemplo. En estos 10 años yo estoy azorada de la cantidad de vecinos
que viven padeciendo el sistema de salud. He tenido casos muy cercanos de vecinas y vecinos que han perdido a sus hijas, que han tenido a sus bebés, malas praxis. Los vecinos, mira, hoy justo recibí un pedido de un vecino que se está haciendo un tratamiento oncológico, primero que tiene que viajar a Mar del Plata para suministrarse ese tratamiento, porque aquí no hay, y le falta la medicación, el PAMI de Mar de Ajó no tiene para darle esa medicación para seguir con su tratamiento, y estaba pidiendo que por favor, a ver si alguien se la podía suministrar, y después cuando el PAMI se lo diera a él lo devolvía. Digo, es una situación realmente dolorosa, indigna, que una persona que está atravesando una enfermedad donde si uno se hace una composición de lugar, creo que tenés todo, es un tembladeral tu vida, porque es la incertidumbre absoluta donde estás tratando de salvar tu vida para continuar con ella, y encima el sistema te, te, te lo hace muchísimo más complejo. Otro de los temas que después también tomé conocimiento fue lo del basural a cielo abierto. Fíjate vos que yo vengo de un barrio, cuando yo era pequeñita, con mis padres vivíamos en Pompeya. Vivíamos muy cerca de lo que se conocía como La Quema. Sí. Que era un basural a cielo abierto, que cuando íbamos con mis padres, la mayoría del tiempo mis padres eran obreros, no tenían muchos recursos, así que nuestras vacaciones por ahí se desarrollaban en un lugar que se llamaba, o se llama, no sé si seguiría estando, La Salada, que tenía unas piletas muy bonitas y una laguna de barro. Y para llegar a ese lugar había que atravesar todo lo que se llamaba La Quema. Y había muchos momentos cuando el viento venía del lado de La Quema, Pompeya, el barrio en el que yo vivía, se llenaba de una neblina muy particular y de un olor muy particular. Por eso me llamó tanto la atención de que aquí todavía, en el siglo XXI, se conviviera con un basural a cielo abierto, con lo que ello conlleva, porque de salud se trata, ¿verdad? Así es. Y después otra de las cosas que sabés que me llamó la atención, el tema del trabajo. El tema del trabajo. Todo gira alrededor de lo que es el turismo, ¿verdad? Tanto la parte de los comerciantes como la parte de los vendedores de playa, los hoteles, pero a mí me llamó la atención que no hubiese producción, no hubiera lugares de producción aquí en la costa, que generaran empleos genuinos, más allá de que este proyecto del gobierno actual y el gobierno que también gobernó durante 12 años, desde el 2003, tenga sus particularidades, ¿no? Donde se fomentó muchísimo precisamente en contradicción con lo que propone el peronismo, que es el trabajo y la dignidad. Propuso un sistema que hace que el otro dependa del Estado, absolutamente. Un Estado que hasta el día de hoy no supo darle verdaderas respuestas a esos problemas. Todo lo contrario, creo que los ha agravado y ha acostumbrado a la ciudadanía a tener que esperar a que el Estado le aporte las cosas para poder desarrollar su vida, y que además lo hace con una calidad de vida pésima. Porque de esa manera los esclaviza y los transforma en un cliente de por vida. Totalmente. Mira, decían, nosotros gobernamos para los que menos tienen. Los que menos tienen nunca dejaron de tener tan poco.
Es más, veo que cada vez tienen muchísimo menos. Y que ese proyecto ha ido favoreciendo solamente a un sector, que es el que gobierna, el que ostenta el poder, y del cual hablaba mucho Eva Perón. Yo recuerdo muchísimo los discursos de Eva Perón, que hablaba de los oligarcas. ¿Quiénes son los oligarcas? Un sector de la comunidad que toma el poder en beneficio propio y que de todo lo que decide solamente los favorece a ellos y al resto muy pocos, ¿no? El clientelismo se ha convertido en una herramienta que les permite eh, mantener los votos y tener los votos ya absolutamente como propios. El que gobierna no es el dueño del Estado. El que gobierna ha sido elegido por sus vecinos para que por un tiempo determinado esté al frente de la administración de los recursos, pero no es el dueño. En los últimos tiempos vamos viendo cómo se van avasallando los derechos y se pretende que todos nos subordinemos a una misma manera de pensar. Yo, sinceramente, no lo hice cuando era jovencita. Imagínate, en la década del 70 era muy difícil pensar diferente al gobierno de facto. Y no lo voy a hacer, por supuesto, muchísimo menos ahora, en los finales de mi vida, y aceptar que venga el otro y me diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer, hasta dónde, cómo. No, no, ese no es el proyecto de la vida. El proyecto de la vida pasa por descubrir qué es lo que le gusta a uno, lo que siente uno, dónde quiere desarrollarse, eh, y, y ejercer la libertad. Para mí la libertad, imagínate, nací índiga. Así que vine a romper estructuras y precisamente a no subordinarme. Hay una cosa que no quiero pincharte el globo, ni tampoco eh, que pierdas tus ilusiones. Sé que sos una gran luchadora y te conozco porque en muchos aspectos hemos participado juntos. Pero el tema está en que durante todas las campañas, desde que yo también hace 8 años, más o menos 9 años que vivo acá, durante todas las campañas y todos los actos políticos, siempre nos dijeron que íbamos a tener agua potable, que íbamos a tener cloacas, que íbamos a tener esto, que iban a mejorar el sistema de salud, que todo. Y nunca apareció ¿Y, nada. y, y dónde está? Entonces, Es fácil armar eslogan, Dani. Es claro, muy fácil armar eslogan y decirte porque vamos a hacer esto, 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 esto. Por eso en UNIR, cuando nos empezamos a reunir con los vecinos que conformamos el equipo, dijimos, vamos a hacer política trabajando las políticas. Porque ahora que estamos en una instancia donde nos empezamos a dar a conocer como una posibilidad de, primero para participar en la política dentro de la costa, dentro de Juntos por el Cambio. Yo pertenezco primero a Cambiemos desde el 2013 hasta el día de hoy. Bueno, después pasé por Juntos por el Cambio. Eh, y dijimos, vamos a trabajarla las políticas, porque el día que nos demos a conocer no te voy a decir qué es lo que voy a hacer. Ya tengo que tener un trabajo hecho para que yo pueda decirte, bueno, nosotros hicimos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y eso es lo que hicimos. Nunca le quitamos la importancia a ninguno de los proyectos que nos llegó, aún aquellos que parecían absolutamente utópicos, ¿correcto? Eh, algún te, voy a, te voy a dar uno puntualmente, si querés. dale. El proyecto del Canal Magdalena. El proyecto del Canal Magdalena estaba dormido en un cajón de la Cámara de Diputados hasta el año 2014. Uno de los integrantes del equipo de UNIR propone
recuperar ese proyecto, se lo manifiesta al presidente del Partido UNIR, que es el diputado nacional Alberto Asef, quien a partir de ese momento se puso a trabajar con todos sus asesores, y eso que parecía algo increíble, que significa el dragado del canal Magdalena, con el cual se posibilitaría una nueva vía de navegación y que a la región específicamente a la cual nosotros pertenecemos le daría la posibilidad no en un corto plazo, pero está la posibilidad de que recuperara la región un puerto que nosotros evaluamos en ese momento cuando hicimos la evaluación de lo que significaba trabajar y recuperar ese proyecto y la puesta en marcha de ese proyecto, le permitiría con ese puerto, el puerto del Tuyú, como lo llamamos nosotros, una proyección a nivel económica y de generación de empleo, pero de empleo genuino a través de la producción, increíble, increíble. Bueno, eso que parecía una utopía, que era estuvo dentro de la inquietud de una cabecita que vos conocés muy bien, de un integrante del equipo de UNIR, hoy es una realidad. Ya está trabajando el grupo consultor que está armando el presupuesto para llevar a cabo la obra del dragado del canal Magdalena. ¿Es claro lo que digo? Este canal Magdalena le permitiría al país ingresar anualmente alrededor de 150 millones de dólares que hoy prácticamente quedan en su totalidad en el puerto de Montevideo. ¿Correcto? Increíble. Y a nuestra zona lo que te acabo de explicar. Además de controlar el acceso al mar, recuperar la soberanía marítima, el control de nada, todo. Mira, nosotros hablamos, hemos estado hablando con los especialistas, cada tema nos referenciamos con los que saben. No, no. Nunca toqué un instrumento de oído, así que no rasgueo de oído. Estoy absolutamente convencida de que quienes deben manejar los temas, explicarlos y armarlos son aquellos que saben específicamente sobre esos temas. Es decir, que hemos hablado con geólogos, hemos hablado con ingenieros especializados en los aspectos marítimos, ¿sí? Sí. Y bueno, y ya está en marcha. Así de simple como te lo cuento, para algunos les parecía inalcanzable. Pero, Inalcanzable. Y así como ese vinieron muchas cosas, porque los vecinos tienen inquietudes, Daniel. Los vecinos quieren hacer cosas. Entonces traen sus proyectos. Muchos de ellos no fueron escuchados, no fueron recepcionados por los dirigentes. Esto completa un poquitito aquello de que la participación en lugares que son piramidales, la participación es muy difícil de que se haga efectiva. Uno queda como con un sabor de nada, ¿viste? Estoy acá, pero ¿para qué estoy? Para nada, porque el otro viene, piensa por mí, decide por mí, me entero a último momento, los candidatos se eligen a dedo. a dedo, y después cuando llego a la función acomodo, aplico el nepotismo, lo pongo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿correcto? Sí. Y perdemos un capital precioso, porque no me cabe la menor duda y lo estamos comprobando, no es que no lo estemos comprobando. Hay muchísima gente con inquietudes, hay muchísima gente con proyectos más que interesantes, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Una de las cosas que trajo el proyecto del canal de Magdalena es la incorporación de la visión de la zona del Tuyú como región.
Correcto. No es Cosa que nosotros tomamos, ¿eh? Fue a partir de ahí, y gracias que me lo indicás, fue a partir de ahí que tomamos conciencia de lo que significaba la región. Salir solamente de un proyecto local para sumarle una visión regional. No solamente lo trabajamos a nivel del Canal Magdalena, sino también en el área de salud, con lo que hoy se conoce como el hospital regional que propone el intendente de General Lavalle acá en el kilómetro 350 frente a Nueva Atlantis. O sea, que yo me encuentro que del punto de vista político local, siempre se hizo mención aquí a campañas pequeñas, chicas, clientelares, dedicadas al foco. Y cuando se dedican los problemas y se focalizan y se pierde la noción del contexto de todo aquello que lo rodea, nos estamos dando cuenta que estamos dejando un montón de cuestiones feas fuera. Por ejemplo, el agua potable, si lo ves como el punto de vista local, puramente local, y no estudiamos otras posibilidades, no vamos a tener una solución real. Absolutamente coincido contigo. Coincido absolutamente contigo. Y vos sabés que hemos hecho consultas hace mucho tiempo atrás, creo que para la elección de 2015, que también estuvo. Vos fuiste uno de los que estuvo en ese tema, Claro, precisamente. y entonces Yo nos encontramos. también participaba, pero yo te vi muy activo y muy investigador de cuáles eran las factibilidades para obtener el agua potable. Entonces nos encontramos con que el agua potable se podía llegar a transformar en un bien, pero no para atender específicamente. Ya dejábamos de ver como el objetivo primordial el agua potable domiciliaria, sino como un bien para toda la región que pudiera potenciar la producción, que pudiera potenciar el trabajo. Entonces nos dimos cuenta que había obras que precisa nuestro partido, que son muy caras, pero que si las enfocamos desde el punto de vista pequeño, jamás son alcanzables. Porque Y, tenemos. y expliquemos por qué. Porque los presupuestos municipales no pueden cubrir ese costo de esas obras públicas. Pero cuando vos lo enfocás en lo regional, eh, me remito también al ejemplo porque me parece clarificante poder utilizar ejemplos. Nosotros tenemos, comentaba esto del vecino del tratamiento oncológico. Hoy un centro de tratamiento oncológico está en el orden de los $500.000. Solamente esa especialidad. Tener esa máquina de rayos con una estructura que tiene unas especificidades muy particulares y es muy caro. Cuando estuvimos trabajando desde UNIR con ese tema, bueno, llegamos a la conclusión, conjuntamente con nosotros lo trabajamos con el intendente, con Rodríguez Ponte, era imposible abordarlo. Bueno, surgió la posibilidad de trabajar el tema del hospital regional, que también se lo llevamos a la Cámara de Diputados a través del diputado Acef, y se empezó a mover ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre algo regional y algo municipal? En principio absolutamente presupuestaria, y que además lo que es regional está a cargo de la provincia, de un presupuesto provincial y no municipal que tiene otros números, y que además no abarca solamente a un municipio con una cantidad de habitantes que cubre el servicio a una cantidad determinada de habitantes, sino como en el caso del hospital regional, abastecería a 6 municipios, desde Tordillo a General Lavalle, a tener
un hospital de alta complejidad donde estaría, por supuesto, incluido esta especialidad del tratamiento oncológico, desde Tordillo a General Lavalle, lo que hoy la mayoría de los vecinos de la costa, de Pinamar o de Villa Gesell, tenemos que ir a Mar del Plata a hacer esos tratamientos. Nosotros, por ejemplo, los vecinos de aquí tenemos que ir a hacer una resonancia magnética a Mar del Plata. A lo mejor vos y yo tenemos medios de movilidad, una movilidad, un auto. No Pero creas. bueno, pero por eso hay muchos vecinos que no lo tienen. No lo tienen. Sí. Entonces dependen de que la municipalidad ponga una combi, depende de que esa combi esté en condiciones de poder realizar ese viaje. Es decir, los temas que, por ejemplo, una ACV. Si vos tenés una ACV con un determinado impacto en tu salud, Fuiste. Acá, tenés que ir a Mar del Plata. ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegás? ¿Llegás en condiciones? Si llegás. ¿Llegás en condiciones? sí, creo que no. Porque sabemos, vos sos médico, no te lo tengo que explicar yo. La atención que tengo que tener en un caso como ese, lo más rápido posible en que se atienda a la persona, es lo que le asegura que su organismo no tenga mucho deterioro. ¿Estoy equivocada? No, no estás equivocado. Lo mismo te Vos- puede decir en los infartos. Vos Lo tenés mismo, lo vos mismo. un lapso de unas pocas horas que se presenta un infarto y si vos le haces una angioplastía de rescate inmediato, tenés un alto grado de probabilidad de que el sujeto se recupere. Totalmente, totalmente. Y acá, ¿qué posibilidades tenés? No hay. Entonces, No hay, mira, el mes pasado falleció una vecina de aquí de Santa Teresita porque no llegó la ambulancia. eso es saber. 5 horas, 5 horas. Una cosa Cuando, que no tengan sí, un servicio de hemodinamia y otra cosa que no tengan una ambulancia. Dejémonos obvio, ver. obvio. Mirá, cuando yo vine a vivir acá, era la única persona que vivía en las 2 manzanas. En la de enfrente de mi casa no había una sola casa construida y en la que vivo yo había algunas casas, pero yo era la única que vivía de manera permanente. Entonces pedí una luminaria, ¿correcto? El delegado de ese momento, al no tener yo respuesta, bueno, soy una persona perseverante, diríamos, como la gotita sobre la piedra. Entonces yo iba y le reclamaba y le reclamaba y le reclamaba, hasta que en un momento me dice, bueno, sí, dale, vos comprala, donala y nosotros te la instalamos. Y yo le dije, de ninguna manera. Yo te pido la luminaria porque estoy pagando mis impuestos para tener luz, barrido, limpieza, ¿correcto? Yo vivo en Calle de Arena, así que barrido prácticamente no hay. Así que ni la compro ni la dono. Ustedes vienen y me la instalan. Entonces, no sé, habrá notado que mi posición verdaderamente era muy férrea, con mucha decisión, y vinieron y me pusieron la luminaria. Eso eh, no, no, no privó de que en algún momento me dijera, vos sos espía del PO. ¿Viste que te conté lo de Pino Solanas? Sí. Digo, ¿cómo espía del PO? ¿Cómo espía del? Dice, sí, sí, porque bueno, a ver, hay una lectura un tanto llana con respecto a cuando uno piensa y participa. Uno no piensa y participa meramente porque quiere pasar por encima del otro, sino porque uno ejerce sus derechos, así como también ejercemos nuestras responsabilidades. Entonces siempre fui, desde muy jovencita, una persona muy decidida a respetarme en todos los sentidos de mi vida y sobre todo a ejercer la libertad, incluyendo en ella todos mis derechos y también mis responsabilidades.
Mira, una de las cosas que también nos preocupó muchísimo era el trabajo, un trabajo genuino. Sí, Y siempre la observación era que primero, geográficamente no tenemos las mejores condiciones para el desarrollo por la cantidad de terreno, la extensión, la forma, que tenemos 3 kilómetros de profundidad y 90 kilómetros de largo. No hay, no hay una profundidad de terreno como para poner una fábrica, un emprendimiento, tener un campo, nada. O sea, que es playa y médano. Tenés 90 kilómetros de playa y médano. Y la población que se distribuye ahí tiene que vivir pura y específicamente de la temporada. Entonces, cuando uno habla del trabajo, te das cuenta que solamente podés llegar a distribuir todo aquello que sea en función con la temporada estival, sí. que no hay otra forma. Pero busca Esa es, esa es la realidad hasta ahora. Nosotros tenemos un proyecto que abarca otro tipo de cosas. los, Yo vivo a 3 cuadras de la ruta. Del otro lado de la ruta hay un montón de campo. Por eso la importancia de tener una mirada que incluya dentro del proyecto de gestión lo regional. Porque para eso existen los acuerdos con el resto de los municipios. Primero y principal eso, que el espacio está acá al alcance de nuestra mano, así como la riqueza está por ahora a espaldas de los costeros porque les damos la espalda a uno de los recursos más importantes con el cual podamos contar, que es el mar. Pero haciendo referencia a lo que vos planteás, que el trabajo se genera en los años, en los meses estivales, ¿no? Eh, eh, hasta eso está mal organizado. Para nosotros tenemos una propuesta totalmente diferente. Primero y principal, porque en la mayoría de los casos, los que obtienen los permisos manejan una cantidad de permisos y se los suministran a otras personas, por lo que reciben un dinero, ¿no? ¿sí? Nosotros creemos que tenemos que fomentar precisamente que esos trabajos sean absolutamente desarrollados por familias, ¿sí? Y que no dependan como que no hay un intermediario, terminar de una vez por todas con los intermediarios. El municipio puede perfectamente controlar la calidad de los productos que se elaboren y que se vendan. Además hay una modalidad muy interesante que se estuvo hablando en el equipo, hay 2 especialistas en esto, de nuestro equipo. Es una modalidad que se ha desarrollado muchísimo en España y tiene un nombre, no me acuerdo, estoy en la edad, viste, donde me empiezo a olvidar las cosas. Chiritos, a ver, en España le dicen... Chiringuitos, ¿Cómo? chiringuitos, No me quedó claro. ¿Cómo? chiringuitos. Sí, correcto. Bueno, ¿qué significa eso? Eh, Cuando uno va a la playa, te pasa uno por los pies, otro por la cabeza, uno por el costado, uno por la derecha, otro por la izquierda, uno te grita churro, 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 el otro choclo, 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 el otro pochoclo, 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 el otro te vende la ropa, el otro te vende los anteojos. Bueno, en España son puestos fijos en la playa, donde vos en una extensión determinada lo vas organizando para que en cada extensión determinada exista un lugar donde vos vas a comprar el churro, al otro le vas a comprar el choclo, el otro le vas a comprar el pareo, y no tenés a la gente acarreando carros desesperadamente en la arena, que además eso demanda un esfuerzo terrible,
donde los que estamos en la playa, tanto residentes como turistas o los que vienen a disfrutar de nuestras playas y del mar, no estén incomodados con el que pasa, el que viene. Es decir, nos falta organizarnos, darles un orden a las cosas y fundamentalmente saber que se te otorga ese permiso, ¿correcto? Y que si no cumplís con el acuerdo donde vos determinás como municipio, bueno, tenés que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, se te retira el permiso. Y priorizar fundamentalmente que esas actividades estén desarrolladas por personas que vivan aquí, por residentes, porque yo me he encontrado con la novedad en muchos veranos de ponerme a charlar con vendedores de playa que eran de, no sé, de La Matanza, eran de otros lugares menos de aquí de la costa. Es importante eso. Ahora, yo veo que la lucha va a ser infernal. Primero porque son dos conceptos distintos. Vos estás tratando de aplicar que en el desarrollo, hasta cubrir las necesidades básicas que dependen específicamente que el costero tiene necesidad, tiene que ser tratado de un punto de vista global, regional, lo que significa que tienen que trabajar políticamente, que tienen que llegar a acuerdos, que tienen que estudiar, tienen que analizar, tienen que elaborar proyectos, o sea que ya participa la especialización dentro de un esquema constructivo. Eso es Pero lo que me llama mucho la atención. no es una experiencia novedosa. Vos y yo tenemos una edad que nos ha permitido experimentarlo. Nosotros somos de una generación que se formó en esa propuesta, la del trabajo y la del esfuerzo, y la del conocimiento para mejorar tu calidad de vida. Vos sos un profesional, yo he llegado a ser una profesional, nací en un hogar muy humilde, vivíamos en un conventillo en el barrio de Pompeya. A ver, conocimos una propuesta, un proyecto diferente que se plasmó y que le permitió a una clase trabajadora, que no era una clase media, llegar a ser una clase media donde muchos de sus componentes llegamos a ser profesionales. No es una novedad, simplemente habrá que recuperar esa manera de organizarnos e implementarla nuevamente, porque hasta ahora lo que se viene implementando no ha dado los resultados tan llenos de discursos. Los discursos fueron vacíos de contenido, porque en la práctica los resultados no los vamos viendo, todo lo contrario. Es decir, que esta propuesta que se nos han hecho depende del Estado, ¿sí? Por lo tanto, dependés de mí, de mi decisión, y está subordinado a que yo diga con mi dedo quién sí, quién no, donde da lo mismo ser derecho que traidor, correcto, y el que no afana es un gil. Toda esa cultura, una cultura absolutamente diferente a la que se vivió en Argentina en un momento determinado cuando nosotros fuimos pequeños y jóvenes. Y no te digo en la Argentina de comienzos del siglo XX. Mirá, la Argentina desde 1880 a 1930 tuvo un crecimiento en su Producto Bruto Interno sostenido durante 50 años del 5%. Vos dirás, ¿Argentina? Sí, Argentina. Argentina era considerada uno de los países más importantes del mundo, con una proyección económica incalculable. Por eso las generaciones de inmigrantes elegían uno de sus destinos, era la Argentina. Después todo se desvirtuó, sí, todo se desvirtuó, porque empezó a convencerse
la ciudadanía, por aquellos que, te digo, arman los eslogan y te vienen y te dicen, porque nosotros gobernamos para los que menos tienen, y a los únicos que les ha mejorado la situación es a los que han gobernado, porque los que menos tienen cada vez tienen menos. Vos sabés que te escucho a vos y veo y conozco a algunos de los políticos anteriores que estuvieron en estas lides, y hay una serie de cosas también que indignan. En primer lugar, la forma de pensar. Mientras ellos piensan en chiquititos, ver qué réditos de votos pueden sacar, están contando los votos, sacan los votos, se quieren sentar arriba y clavarlos a la silla para que no se les escapen, porque eso es un pedazo de poder. A decir otro que el poder es fluctuante, que depende de lo que uno pueda lograr y alcanzar para la población. Porque se ha perdido de visión la verdad. Y vos El poder es del pueblo y lo tiene que tener el pueblo, y los resultados son para el pueblo, no para algunos. Yo siento muchas veces que los sillones de los cargos tienen así como algo, como un síndrome muy particular, porque llegan a esos sillones y a esos cargos y se olvidan de todo lo que nos ofrecieron. Comenzamos esta charla y vos dijiste, recuerdo que montones de veces los he escuchado proponer, vamos a conseguir esto, hacer lo otro, el agua potable, las cloacas, piripipí, 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 y yo te dije, y vos dijiste, y todavía estamos en veremos. En veremos. Pero, la mentira se convirtió en algo, naturalizamos la mentira, naturalizamos la posibilidad de que venga el político y en épocas electorales nos prometa el oro y el moro, y después resulta que el moro estaba pintado y el oro era de un material vil, que no existía, que no existe hasta el día de hoy, no existe. Nunca vimos al moro, el moro nunca vino, y el oro mucho menos. ahora, Entonces, alguna vez tenemos que tomar la decisión de ser lo que decimos que somos. Por eso lo importante es no lo que yo te cuento, sino lo que yo hago. Si yo te digo, me sentía muy incómoda porque no se me escuchaba, yo participaba en un partido político y las cosas venían decididas. Y cuando formo parte de un espacio político, ¿sí?, donde soy una de las referentes o quienes establecen lo que se llaman las reglas del juego, voy y hago lo mismo que hacían los demás. Einstein tiene una frase que a mí me encanta, mira. Einstein decía, la definición de la locura es hacer siempre las mismas cosas y pretender resultados diferentes. Dejemos de hacer las mismas cosas. No pensemos que las cosas son imposibles. Son imposibles en tanto y en cuanto no busquemos la manera de cambiarlas. No voy a cosechar si no siembro. Esta es una realidad. Esta es una realidad. hay algo que, y ya para redondear, creo que es el momento de mencionar una palabra mágica. Precisamos que la ética gobierne. No hay vuelta de hoja. Tenemos Sí, estoy de acuerdo absolutamente contigo. La ética y la moral. Hay un libro, yo que los escucho mucho ahora, a los que se definen como peronistas, con los cuales a mí en muchos casos me gustaría tener dirimir lo que es el peronismo, lo que no es el peronismo. Yo por una cuestión de experiencias de vida, ya no tomo como referencia solamente una propuesta. Creo que debemos tener una mirada mucho más abarcativa, muy amplia, donde los pensamientos estén entrelazados y las ideas enriquezcan tanto de un lado como del otro
el proyecto común. Hay un libro muy interesante que yo se los recomiendo a aquellos que todavía aún insisten en definirse como peronistas, porque el peronismo da votos, ¿correcto? En nuestro país. Hace muchísimos años que da votos. Entonces yo les aconsejaría que leyeran precisamente un libro de Juan Domingo Perón que se llama La comunidad organizada, ¿verdad? Donde queda muy expuesto y claro el pensamiento de Perón. Este es un libro sobre unas conferencias que él dio en el año 49 en Mendoza, en un congreso de filosofía, con un alto nivel. Perón tenía cosas muy, muy interesantes. Había cosas con las cuales yo no suscribía, pero había cosas de su pensamiento que verdaderamente me parecieron sumamente importantes y que bajados al llano, a la práctica, promovían verdaderamente un crecimiento para la comunidad. Y él en ese libro hace referencia a la ética en muchas partes de ese libro. La ética y la moral de la ciudadanía y la ética y la moral de aquellos que conducen. Es algo que es un valor que debemos recuperar y que está absolutamente erosionado. Hoy la ética prácticamente no existe. Vos sabés que acá tuvimos, yo por lo menos recuerdo dos ejemplos muy, muy duros. Viste que hubo hace unos años, que se está reactivando muchísimo la lucha contra la violencia de género. Sí. Y de golpe y porrazo me encontré una mañana con que un concejal insultaba a una compañera de bancada Sí. En una reunión de comisión. en una reunión de comisión delante de todos, Sí. públicamente, que fue sancionado y no hubo medida ni acción ética. Hubo una participación de un juez que aconsejó una especie de corralita dentro del recinto, es decir, distanciamiento social, como tendríamos, ahora le dirían, alejarse, que se calmen los nervios, qué sé yo, pero no se le aplicó sanción. Y poco tiempo después, hace no mucho tiempo atrás, a otro concejal, cumpliendo las funciones de secretario del Consejo Deliberante, se lo acusa de violencia de género. Lo denunció la hija. Lo Sí, denunció la hija el 8 de marzo en un acto en Pinamar por el Día de la Mujer. y justamente lo denunció, se armó un lío bárbaro, pero no por el acto en sí, sino por la repercusión que tuvo, la repercusión social que tuvo. Y entonces cuando llega a la costa, se ve obligado a tomar una decisión. Y entonces ese concejal renuncia. Costó, Sí, no fue fácil. Nosotros presentamos una nota como partido pidiendo la renuncia del concejal, pero costó, no fue fácil. pero Lo que no me consta es si aún todavía este señor forma parte de la gestión, porque no es solamente que renunciara como secretario del HCD o como concejal, sino que fuera excluido de, eh, del presupuesto municipal, que no pertenezca más a la gestión. Eso no lo sé, pero bueno, te voy a decir nadie una se frase van respecto a informados, ¿eh? Porque vos sabés que si la gente se entera que fue lo que pasó, puede reaccionar. Si la gente no se entera, no hay reacción. Por eso las cosas hay que visibilizarlas, porque acá casi todo se calla. Mira, yo he hablado con mucha gente que tiene miedo,
La gente, hay muchas de las personas que no quieren exponerse, ni decir absolutamente nada, porque tienen miedo. De alguna manera somos como un pequeñito feudo, ¿no? Sí. Tenemos dueños que, bueno, si no hacemos las cosas como ellos quieren, me apuntás con el dedo y me decís eso, no, voy y te cierro tu local o te hago sin ir más lejos, el otro día me llamó un vecino para preguntarme sobre un abogado que accediera a litigar contra el municipio. La mayoría de los profesionales no lo quieren hacer por miedo. El miedo es uno de los estados más peligrosos para el ser humano. Cuando vos le das la potestad al otro, el poder al otro para manejar tu vida, bueno, una vez que empezás a hacer eso, el otro es como el cáncer, ¿no? Te va comiendo, comiendo, comiendo hasta que te come totalmente y desapareces. La vida se trata del desafío de vivirla en libertad y con dignidad. Y vamos a volver a lo que antes hacíamos referencia. Estamos llenos de eslogan. Te hablo de la violencia de género y entonces armo un ministerio de la mujer que gasta más de 400 millones de presupuestos anuales para no hacer nada, porque los casos siguen existiendo y los violentos, tanto de género como familiares, siguen formando parte de nuestra vecindad con total naturalidad. Y entonces, como entre bueyes no hay no sé, corneadas, nadie quiere abrir la boca porque, bueno, mientras no se note, ponemos la mugre debajo de la alfombra, pero la mugre está. Así esté tapada por la alfombra, la mugre está en la elección de cada uno de aceptar convivir con la mugre o no convivir con la mugre. Estar limpios, de vivir como decimos que debemos vivir, porque el relato es muy lindo, pero carece verdaderamente de contenido. Hay un tema que también habla sobre la inclusión, ¿correcto? Sí. Yo que he trabajado los últimos años que viví en Capital Federal en el tema de discapacidad, yo me dediqué a la formación actoral de personas con discapacidad los últimos 15 años de docencia. Descubrí ahí un mundo muy particular, una problemática muy particular, donde la inclusión y la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad exigía y demandaba muchísimo trabajo. Acá estamos a 30 años luz de lo que es la capital con respecto al tema de la inclusión. Acá una persona con discapacidad no tiene proyecto, no está absolutamente incluida ni en lo urbano, ni en lo arquitectónico, ni en el pensamiento. Entonces hablamos de cosas y gastamos enormes presupuestos para trabajar temáticas que solamente producen puestos de trabajo, nepotismo, para los que son afines a mi pensamiento político, a mi espacio político, pero en realidad no, las políticas no bajan a los ciudadanos. Entonces, los problemas persisten, se repiten, en el tiempo van provocando un daño irreparable, las vidas desaparecen, ¿sí? La gente se cansa, se agota, se muere y los problemas siguen existiendo y cada tanto por ahí tenés alguno nuevo que viene a decir exactamente lo mismo que me dijeron los otros hace décadas. Entonces,
tenemos que tomar la decisión de realizar un verdadero cambio, primero en nosotros. No hay cambio posible para el conjunto si yo no cambio, si yo no tomo la decisión de recuperar determinados valores y ser el ejemplo de aquello que declamo. Yo tengo que hacer primero para decirle al otro, mira, tendríamos que, fíjate, si hiciéramos esto y si fuéramos así, ¿cómo nos iría? Yo me convierto en eso primero y después trato de compartir y de consensuar con el resto de mis vecinos para ver si coincidimos, si estamos en una frecuencia, en una afinidad, y ponemos en práctica eso. Pero el cambio debe empezar por uno para que llegue al conjunto, y el cambio debe hacerse sin eslogans, ¿sí? Debe hacerse de verdad. Gaby, para cerrar este momento que espero que se repita, pero ya sobre temas específicos, con propuestas, con análisis. Me gustaría mucho que, si a vos te parece bien, Daniel, en el próximo habláramos y nos explayáramos sobre las cosas que ya hicimos. Contamos un par de ellas, como fue el tema del canal de Magdalena y el tema del hospital regional, pero tenemos muchos trabajos hechos ya, muchos, y además muchos temas sobre los cuales nosotros estamos trabajando, pero hay cosas que ya las tenemos muy concretas, ya realizadas, llevadas a cabo, con una sola herramienta. Nosotros contamos con un solo diputado Acef. Pobre que lo volvemos loco. Bueno, ¿Sí? contamos No, el diputado, pero con una gran voluntad de trabajo, ¿no? pero además eso, yo quiero poner de relevancia el hecho de habernos encontrado con un espacio político. Vos sabés que nosotros fuimos algunos vecinos en enero del 2020 a hacer una reunión con Miguel Ángel Pichetto. Así se inició de alguna manera esta nueva participación en la política, que después se define, él hace un acuerdo en julio del 2020 con el partido UNIR, que el presidente es el diputado Acef, y en febrero ratifica ese acuerdo, ¿sí? Con el partido UNIR. También trabaja lo que es la corriente del peronismo republicano, pero UNIR nos permite a nosotros que no sean solamente peronistas, sino que haya una diversidad, sea el catalizador de vecinos que no son peronistas, ¿correcto? Y que están, en febrero Pichetto se convierte en el presidente de lo que es la construcción a nivel nacional del espacio de la corriente que él lidera a nivel nacional, y Acef como presidente del partido, quien presta la estructura política, ¿no? Porque vos, para poder participar a nivel nacional, necesitas una estructura política de un partido. Un partido político no se arma de la noche a la mañana, lleva un tiempo, es complejo. Gaby, entonces Sí. para cerrar este momento, yo te pediría que dijeras unas palabras para aquellos que han sido, yo diría, agobiados por la falta de cumplimiento de las promesas efectuadas, por esas ilusiones tantas veces frustradas, esos olvidos dolorosos, esas dádivas que reciben continuamente, aquella pérdida de cultura, ver que los chicos no tienen acceso a la educación, ver que acá es más importante un sindicalista que maneje docentes que los docentes mismos, que la educación no sirve para ellos, para los chicos, la falta de educación sirve para los políticos. Entonces, cuando vemos todo eso y que tenés que darle transmitirle a esa población algo de esperanza,
¿Cuál sería tu mensaje? Voy a dejar de mirarte a vos y lo voy a mirar a los vecinos, si me permitís. ¿Cómo no? Que no perdamos la fe. La fe es lo último que tenemos que perder. Que tengamos siempre la esperanza de que las cosas pueden ser de una manera totalmente diferente. Que indefectiblemente la solución está en unirnos, en consensuar diferentes miradas, diferentes visiones que nos lleven a un proyecto en común que nos mejore a todos. Si uno solo de nosotros está excluido, ese proyecto no está en su totalidad abarcado, uno solo que esté excluido. Que de la única manera que vamos a salir adelante verdaderamente es uniéndonos. Las grietas no hacen mejorar a las sociedades. Es cuando nos juntamos, encontramos las palabras y los objetivos comunes y todos trabajamos hacia ese objetivo, es cuando en realidad tenemos la gran posibilidad de lograr lo que en verdad queremos. Y más allá de que definidos por algunos, de que soy un idealista, de que por ahí le presto mucha atención a las utopías, la vida, a esta altura de mi vida que tengo ya casi el mes que viene 70 años, me ha demostrado que es una cuestión de tomar la decisión, de anhelarlo apasionadamente, de querer eso, ¿sí? De juntarnos, de respetarnos, de cuidarnos, y seguramente el universo, ¿sí? Se pondrá a trabajar a nuestro favor para que lo logremos. No es necesario que sigamos viviendo tan mal. Hay algunos que no estamos padeciendo lo que padecen otros vecinos, pero esos algunos no podemos vivir en paz si hay vecinos que están carentes de cosas tan esenciales y transitando momentos de tanto dolor. Así que la invitación está hecha. La invitación es que nos juntemos. Nosotros desde Unir la Costa estamos trabajando para que la mayoría de los actores en la política de la costa nos juntemos, nos escuchemos. No solamente el político tiene que escuchar al vecino, sino también ser un vecino más, ¿sí? Y que su voz se sume a la de los otros. Así que bueno, eso es lo que le quería decir. Les mando verdaderamente un abrazo enorme y que nos encontremos dentro de muy poquito trabajando para que todos estemos mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Ojalá logres la mitad de lo que anhelas. El universo me ha demostrado de que siempre que he anhelado, yo soy muy agradecida a la vida, Daniel. Me han pasado las cosas que le pasan a todos los seres humanos, por supuesto, pero esta fe que yo tengo, vos sabés que yo tengo una fe muy particular, no profeso religiones ni nada, pero creo absolutamente en que los seres humanos somos creadores de nuestra propia realidad, somos responsables de nuestra realidad, y que cuando anhelamos algo, despertemos la pasión aquí, adentro, ¿sí? Y seguramente las cosas las vamos a lograr. El universo hasta ahora me ha respondido de que es así. Muchísimas gracias, Gaby. A vos, querido, a vos por todo, por el acompañamiento, por el afecto, por los asados que me haces, Daniel. Tenemos que repetirlo dentro de poco, ¿eh? Esto es para que vayas preparando cuando vos quieras, cuando pase un poquito las restricciones, otro de vacío bien cocido. Muchísimas Y llevaré el helado. Exacto, así es. ¿Dale? ¿Te parece? Hecho. Bárbaro, dale. Un abrazo, Gaby. Un placer. Querido, un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.